Descubriendo. La certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, muy buenas amigos oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. En este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Esta mesa de trabajo está integrada por Jesús Barón, Juan Manuel Pombo, Salín Hasir y quien les habla, Neil Barrios. Sean bienvenidos a este programa investigativo de Radio Cultural Planeta Conciencia. Los temas que se comparten son investigaciones que se ponen a su consideración sin intentar convertirse ante sus oídos como una verdad absoluta. Invitamos a la duda, a no rechazar, pero tampoco aceptar de primera, sino comprobar bajo la condición de la búsqueda que ustedes mismos puedan realizar. Transmitimos a través de rcpc.com, la página oficial de Radio Cultural Planeta Conciencia, y también a través de la aplicación para teléfonos Android RCPC Lite. La señal en vivo de video, también estamos en transmisión. Por allí nos pueden ver, aquí en vivo y directo en la cabina de Radio Cultural Planeta Conciencia. En esta oportunidad nos acompaña Jorge Isaac, aquí en la mesa de trabajo, uno de los mensajeros también de este conocimiento, que estará compartiendo lo que conoce un poco de este interesante tema que les proponemos hoy. El tema para hoy, la resurrección y la reencarnación. Resurrección y reencarnación, ¿opuestas son? Se dice que quien cree en la resurrección niega el mensaje de resurrección de Cristo o viceversa. Es decir, que quien cree en la resurrección de Cristo debe no creer en la reencarnación. Investiguemos y nos daremos cuenta si estas citas o leyes son opuestas. Esta es la propuesta que hoy traemos para todos ustedes aquí en vivo y en directo para toda América Latina y el mundo. El chat de la emisora está a su disposición para que compartan qué sienten, qué saben al respecto, o también a través del WhatsApp, que está como contacto para que nos escriban 304-361-5881. Saludo a la mesa de trabajo, empezando por Jesús Barón. Bienvenido, Jesús, a los micrófonos de Descubriendo. Buenas noches, Ney, y la mesa de trabajo, de igual forma a nuestros oyentes. Hoy es un día muy especial porque igual con la dinámica sobre las investigaciones que realizamos acerca de los temas más importantes, y hoy no puede ser la excepción sobre estos temas de resurrección y de encarnación que han generado mucha polémica y confusión. Bueno, hoy vamos a tratar de establecer una claridad mejor para darle un mejor entendimiento sobre esta dinámica. Hola, Salim, bienvenido a Descubriendo. Hola, Neil, hola compañeros de mesa y a toda la audiencia de Radio Cultural Planeta Conciencia. Sí, ya tenemos aquí el tema preparado, quizás dos de los temas más enigmáticos del mundo, ¿no? La resurrección y la reencarnación. Estaremos dándole un enfoque digamos ajustado, ¿no?, a lo que es la sensatez, ¿no?, sin dogmas religiosos, aunque tocaremos, ¿no?, la opinión religiosa sobre este tema. Sin embargo, invitamos a los oyentes a que ellos también tomen apuntes, investiguen y lo que encuentren lo compartan por el chat. Sean todos bienvenidos. Bien, gracias, Salín. Juan, bienvenido. Bueno, un saludo para la mesa de trabajo y para todos nuestros queridos oyentes que ya se encuentran aquí en sintonía de Radio Cultural Planeta Conciencia. Vamos a estar tocando el tema de hoy, resurrección y reencarnación, opuestas son. Okay. Y para eso pues vamos a exponer nuestros puntos de vista y bueno, también estar pendientes del chat y de sus opiniones que son muy importantes para la mesa de trabajo. Bueno, como ya lo hace Derely, buenas noches, reportando sintonía desde Houston. Un fuerte abrazo para la mesa de trabajo a todos y a todos los oyentes en los Estados Unidos. También está con nosotros nuestro amigo oyente, hoy participando en la mesa de trabajo, Jorge Isaac. Bienvenido, Jorge, a este programa en el día de hoy. Hola, buenas noches a todos los compañeros, la mesa de trabajo, y pues un placer estar aquí. Bueno, es un oyente fiel, ¿no? ¿Te gustan los programas de Descubriendo? Sí, todos los viernes no trato de no perdérmelo y aquí estamos para aprender un poco más. Bien, exacto. Bienvenido a la mesa de trabajo. En cuanto quieras participar, el micrófono está allí
es importante que todos demos nuestra opinión, nuestro punto que hemos encontrado en la investigación. También William dice saludos a la mesa de trabajo desde Hastings, Nebraska, de parte de William, la Flaca y la señora Irene, que están allí en sintonía. Les mandamos un saludo a todos ellos en los Estados Unidos. Bien, muchachos, vamos a empezar, que los oyentes están ansiosos y deseosos de comenzar a compartir la información que hemos investigado para ellos hoy y sobre todo también para sacar nuestras conclusiones al respecto. Resurrección y reencarnación opuestas son. Lo primero que tenemos que hacer entonces es definir qué se conoce habitualmente de lo que es la resurrección y qué se conoce habitualmente de la reencarnación. Por supuesto, si queremos referirnos a lo que habitualmente se cree de la resurrección, tendremos que ir a corrientes religiosas, porque es un tema que se enmarca dentro de lo religioso, y el tema de la reencarnación se enmarca dentro de sus conocimientos orientales, algunas enseñanzas que vienen de aquella parte del planeta Tierra. Empecemos, Salim, con nuestra investigación. Bueno, ¿con cuál comenzamos primero? Resurrección. Con la resurrección. La resurrección, ok. Bien, voy a exponer el significado, el término que se refiere, ¿no?, a la resurrección. Todo el desglosar lo que significa este término, y es derivado del verbo o proviene del latín resurrectio. Y bueno, esto significa levantarse, alzarse, resurgir, renacer. Hace referencia a la acción de resucitar, de dar un nuevo ser o nueva vida. La resurrección constituye un símbolo de la trascendencia. El judaísmo y el islam aceptan la existencia de la resurrección. Para el cristianismo es el pilar de su fe. Si Cristo no resucitó, vacía es nuestra predicación, vacía es también nuestra fe. Esto lo dijo Pablo en la primera de Corintios 15:14. Entonces, es cierto lo que tú decías, Neil, la resurrección es un término o un fenómeno que se engloba o se encierra más bien en lo que es la religión. En el islam y en el judaísmo se contempla este fenómeno, pero para el cristianismo es un pilar, ¿no? O claro, bien, es el pilar absoluto de la fe. Me gustaría que repitieras la cita de Pablo de Tarso refiriéndose a la resurrección de Cristo. Sí, primera de Corintios 15:14. Dijo Pablo: si Cristo no resucitó, vacía es nuestra predicación, vacía es también nuestra fe. Claro, entonces el fundamento del cristianismo, sí, con las religiones que surgieron del mensaje de Cristo, se fundamenta específicamente en la resurrección. Por ejemplo, la palabra resurrección no se puede hallar en el Antiguo Testamento, ¿sí?, o mejor dicho, en las escrituras hebreas, en las antiguas escrituras hebreas. Sin embargo, en esta parte de la Biblia sí se habla de la esperanza de la resurrección. Por ejemplo, mediante el profeta Oseas, Dios prometió: de la mano del Seol los redimiré, de la muerte los recobraré. Se puede interpretar que también esto hace referencia a la resurrección. Otro punto muy importante, bueno, la palabra griega, el análisis que hacía Salim, donde sale el término resurrección, es anástasis, que se define como la acción de ponerse de pie, levantarse de nuevo. Cuando se resucita una persona es como si se levantara o se devolviese a la vida. Básicamente, ese es el principio de la resurrección como tal. Bueno, en la antigüedad la resurrección se consideró el símbolo más indiscutible de la manifestación divina, ya que se suponía que el secreto de la vida no puede pertenecer más que a la divinidad. El propio sol inmortal, que cada noche descendía al reino de los muertos, podía llevar consigo a los hombres y al ponerse matarlos, pero también podía guiar a las almas a través de las regiones infernales, resucitando a la luz del día siguiente con la mañana. Esto era un mito, una creencia que se tenía en la antigüedad, de que pues cada vez que se ponía el sol al llegar la noche era como si muriese, y cada mañana al llegar el día era como si resucitase. Cuando Asclepio, hijo de Apolo y de la mortal Corónide, semidios de la medicina, al que los romanos llamaron Esculapio, instruido por el centauro Quirón en el arte de curar las enfermedades, alcanzó tales progresos que consiguió ser capaz de resucitar a los muertos. Esto dice las tradiciones griegas. Su ciencia llegó al punto de provocar las quejas de Hades. Zeus
temiendo que el arte de Asclepio trastornase el orden del mundo, fulminó al médico con un rayo. La ciencia de la resurrección era pues una ciencia prohibida. Las religiones del misterio, por su parte, en particular los misterios de Eleusis, así como las ceremonias funerarias egipcias, testimoniaron una expectativa humana vivaz por la resurrección. Los ritos de iniciación en los grandes misterios eran símbolos de la resurrección esperada por los iniciados. Si algo tienen en común con la idea bíblica de resurrección es que todos sitúan el principio de la resurrección fuera del poder del hombre. Bueno, los egipcios también hablaban, ¿no?, o tenían esa creencia de la resurrección. Recordemos que ellos en las famosas momias, que las metían en sarcófagos, los faraones, con la esperanza de volver a la vida en un tiempo futuro. Bueno, ya se entendería como que la esperanza de volver nuevamente, de volver, ¿no? sí. O reencarnar, más bien en el tema. Bueno, algunos tenían esa creencia, puesto que ellos trataban de embalsamar o de conservar los cuerpos para que se levantaran con el mismo cuerpo. Entonces había como las dos, la de reencarnar y la de levantar el cuerpo, la de resucitar. Entonces tomemos primero como resurrección esa promesa de Jesús, el Cristo, porque básicamente esa fue su promesa, ¿no? Resurrección y vida eterna. Sobre todo cuando, toma mucho sentido cuando sabemos que la resurrección nos libraría pues de esa muerte perpetua, ¿no? Exacto. Ese miedo que tiene el ser humano, diría, natural a la no existencia. Y un discurso y una enseñanza que hable de una promesa de resucitar en un mundo que pues le teme a la muerte, por supuesto la no existencia, sería considerado una esperanza. Recuerden que dentro del cristianismo la no resurrección significa pues no tener en cuenta o no creer en la promesa del Cristo. Así es. De eso que tú estás hablando, por ejemplo, nosotros podemos encontrar un versículo bíblico que está en Hebreos capítulo 9, del versículo 27 y 28. Dice lo siguiente: y de esta manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que él espera. Bien, esta cita que tú acabas de dar, repite por favor el número de la cita. Hebreos capítulo 9 del 27 al 28. Hebreos capítulo 9. Del 27 al 28. Sí, aquí hace alusión a lo que estabas hablando tú, que en el cristianismo se cree que en esa muerte perpetua, ¿no? En esa, o más bien, sí, en esa muerte perpetua y se desecha pues la enseñanza del Cristo, que es la verdadera resurrección, como él nos puso como ejemplo. Es decir, en el cristianismo, bajo la cita que tú nos entregas, lo que está determinando es que no existe la reencarnación, sí, porque se muere una sola vez. Entonces, en la posibilidad de la reencarnación, lo que determina es que podemos morir y nacer varias veces. Morir y nacer varias veces. Esta cita se ha utilizado, es básicamente la que se utiliza para determinar que solo morimos una sola vez. Bien, estamos sacando las citas que en este momento se consideran claves para comprender el tema de la resurrección. Vamos ahora a conocer un poco más del tema de la reencarnación. Estamos solo en las definiciones, en lo que se cree de ellas, para después hacer nuestro propio análisis. Salim. Listo. La reencarnación es la creencia consistente en que la esencia individual de las personas, ya sea mente, alma, conciencia o energía, adopta un cuerpo material no solo una vez, sino varias, según va muriendo. Esta creencia aglutina de manera popular diversos términos. Uno de ellos es metempsicosis, que viene del término griego meta, después, sucesivo. Otra es transmigración, por supuesto la reencarnación, y el otro término es el renacimiento. Básicamente, estimados oyentes, este fenómeno se utiliza, o digamos de alguna forma es predicado y aceptado sobre todo por religiones orientales, como por ejemplo las religiones que tienen que ver con el hinduismo. Todas las religiones llamadas drámicas, con el origen en el hinduismo, afirman que la reencarnación existe en un ciclo sin fin, lo que ellos llaman rueda del karma o rueda del samsara.
Mientras las buenas acciones o métodos religiosos, buen fin o propósito del Dharma no sean suficientes para causar una liberación o cese de ese ciclo, las religiones tradicionales de los diversos países de Asia, como la de los ancestros en China y en el Shinto en Japón, incorporan la reencarnación e influyen en gran manera en la devoción popular y la cultura y el folclore de estos países. Hay algo que me llama la atención de estos dos términos, y es que el tema de la resurrección se engloba en el cristianismo, es el pilar de su fe. Sí. Y la resurrección. Sí. Y el tema de la reencarnación se engloba básicamente en lo que es el hinduismo y otras religiones asiáticas, como por ejemplo también el budismo, el taoísmo. Es decir, son dos términos, estimados oyentes, asociados a dos corrientes religiosas, a dos corrientes de fe, y que básicamente una de las situaciones por lo cual son temas tabú, mitológicos, es porque precisamente la ciencia no los ha comprendido, claro, no los ha comprobado. Te complemento algo que estabas hablando sobre la reencarnación. Aquí en la investigación aparece que la primera vez que surgió la idea de la reencarnación fue en la India en el siglo VII a.C. Aquellos hombres primitivos, muy ligados aún en la mentalidad agrícola, veían que todas las cosas de la naturaleza, luego de cumplir su ciclo, retornaban. Así, muy interesante eso que estás leyendo, ¿no? Claro. Porque de acuerdo a lo que estás diciéndonos, el principio de nacer y volver a renacer lo percibían ellos claramente en la naturaleza, ¿no? Sí, las personas agrícolas se daban cuenta de esto, ¿no? Sigue diciendo, así el sol salía por la mañana, se ponía en la tarde y luego volvía a salir. La luna llena decrecía, pero regresaba siempre a su plena redondez. Las estrellas repetían las mismas fases y etapas en cada año. Las estaciones del verano y el invierno se iban y volvían puntualmente. Los campos, las flores, las inundaciones, todo tenía un movimiento circular de eterno retorno. La vida entera parecía hecha de ciclos que se repetían eternamente, y es por esto que nace ese concepto desde la India. Siglos séptimo antes de Cristo. Saliendo, hablabas de Asia, básicamente las religiones asiáticas. Se habla que también en África, ¿no? A lo largo y ancho de África hay cientos de tribus que creen en la reencarnación de una forma u otra, ¿no? Se cree en esto. Teodoro Westermann, al sintetizar las creencias de más de 100 pueblos de todas partes del continente, descubrió que 36 de ellas creían que los muertos regresaban en forma de seres humanos, 47 que lo hacían en forma de animales y 12 en forma de otras entidades. Los más civilizados de estos pueblos se inclinaban por la primera creencia, es decir, que podían regresar en forma de seres humanos. Y con esto también comprendemos que dentro de algunas de estas creencias, en África, que también se incluye, en Europa y en Asia, de la reencarnación, se cree que se puede reencarnar en otra forma de seres humanos, es decir, en forma de animales o en forma de otras entidades, hasta cosas. Y es una de las cosas que pues más se resisten las personas sobre la reencarnación, Jesús. Bueno, Neil, de acuerdo a lo que tú decías, llama la atención de que en todas las culturas orientales sí existe como la creencia de la reencarnación, ¿no? Desde el enfoque que le da la Biblia de resurrección es una pequeña diferencia, pero esa creencia en las culturas o en las filosofías orientales de reencarnar lo hacen de acuerdo a lo que llaman ellos unas leyes kármicas, ¿no? Pero que estas leyes kármicas es donde yo creo aquí donde hay una pequeña como desviación, porque ellos dicen que pueden reencarnar en digamos así, formas de hombre, en formas de animales y hasta en formas de minerales. Entonces lo van degradando, descuidando o desconociendo de pronto la ciencia de lo que realmente sostiene la reencarnación, que es la ciencia del espíritu, que no puede ir hacia abajo, sino más bien en ascenso. Entonces, aquí en estas culturas, que así como tú nombrabas, en África especialmente, ellos le hablan que unos espíritus. En el Litongo existen 7 grados de hombres, los más elevados y perfectos alcanzan un estado después de muchas reencarnaciones en los que se ha cesado el renacimiento. Habitan en la tierra en formas físicas de su propia elección y pueden retener o renunciar a esta forma.
Entonces, aquí lo que quería resaltar era que estas culturas dicen que los seres humanos, una vez de vivir un tiempo, pues van y tienen la posibilidad de reencarnar inclusive a voluntad, pero y aquellos que no han tenido como mejor vida de acuerdo a la ley kármica y dármica, van a encarnar nuevamente, pero en figuras que no son controladas por ellos, ¿no? Claro. Especialmente los animales y los minerales. Bien, entonces cuando desde la cultura occidental, que está ligada al cristianismo, se menciona el término de reencarnación, y al término de reencarnación están asociados otros términos como karma y dharma, bueno, inmediatamente se asocia esto a religiones o culturas orientales. Pero, por ejemplo, en América, los indios Tlaiquit del sudeste de Alaska creen que el alma se reencarna en un nuevo cuerpo, entre sus parientes incluso. Acostumbran a incinerar a sus muertos. Cuando una mujer embarazada soñaba con frecuencia con un pariente muerto, se creía que este pariente nacería como su hijo. Si se descubría que el bebé tenía una marca de nacimiento que ya existió en el cuerpo del fallecido, se consideraba que era la misma persona que había regresado a la tierra, y al niño se le daba su mismo nombre. Es posible que los Tlaiquit fueran influenciados por el budismo, y también hay ciertas semejanzas superficiales en el hinduismo. Ok, interesante esa parte. Y también siguiendo con esto, en la investigación que estábamos leyendo ahora, hay una pregunta y dice, ¿y por qué el alma necesita reencarnarse? Porque ellos explican ese proceso de reencarnación como el proceso en que cuando el cuerpo muere, el alma se separa del cuerpo para pues retornar en caso del karma o el dharma, como tú lo estabas explicando. Entonces, para responder esa pregunta se dice, porque en una nueva existencia debe pagar los pecados cometidos en la presente vida o recoger el premio de haber tenido una conducta honesta. El alma está bien, dicen, en continua evolución, y las sucesivas reencarnaciones le permiten progresar hasta alcanzar la perfección. Entonces se convierte en un espíritu puro, ya no necesita más reencarnaciones y se sumerge para siempre en el infinito de la eternidad. Es lo que, según esta investigación, analizan, ¿no? Pareciera ser, Neil, que de acuerdo a esta condición de la reencarnación en la creencia oriental, está sujeta no al garete, ¿no?, sino está sujeta a unas leyes, como, digámoslo así, que si existe en esa creencia la posibilidad de reencarnar, pues esa reencarnación no está sujeta a nada, es decir, que obedece a unas leyes que ellos le llaman las del karma y la del dharma, y que esas leyes están ligadas al comportamiento de esa persona o de ese ser durante la vivencia o durante la vida en la tierra. Entonces eso ya nos va a decir en esa creencia de la reencarnación que hay unas inteligencias que establecen unas condiciones o establecen unos parámetros para la reencarnación, ¿no? Bien, en el cristianismo, por supuesto, rechaza la reencarnación de manera mayoritaria por considerarla una doctrina contraria a la Biblia, difícilmente armonizable con la creencia en la resurrección. Es decir, ahí ya plantean lo opuesto de las dos situaciones. Y ajena a la concepción salvífica que mantiene esta religión. No obstante, algunas religiones cristianas han aceptado la creencia en la reencarnación, entre ellas las denominadas espiritistas, quienes aseguran que tales doctrinas se pueden encontrar en la Biblia o en la tradición cristiana primitiva. Claro. Pero ¿qué dice el cristianismo antiguo, el cristianismo primitivo? Gran parte pues de este cristianismo, pero no en su totalidad, aceptó la doctrina de la reencarnación, ya que se trataba de una creencia muy extendida en el contexto cultural de la época. Es decir, que el cristianismo primitivo en su gran mayoría sí contemplaba el proceso de reencarnación en su doctrina, ¿no? Mira, llama la atención esto, el cristianismo primitivo. Al parecer eran dos leyes que no chocaban, o no eran opuestas. Bien, para esto entonces, muchachos, pasemos al siguiente paso. ¿Tienes algo para agregar, Jesús? Sí, Nelly, acerca de la reencarnación, porque desde el punto de vista que lo plantea Salim sobre el concepto bíblico o el concepto del cristianismo, entiéndase después del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento habla o toca este tema de la reencarnación en dos citas que quiero yo mencionar, una en Job 1.21 y la otra en Eclesiastés 5.15. Por ejemplo, Job 1.21 dice:
abre comillas, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, ¿no? Entonces, aquí, en una forma muy sencilla, explica o dice o da a entender, ¿no? De que es un tipo de reencarnación que volverá nuevamente, como es una lógica que no tiene discusión. Y Eclesiastés 5:15 dice: como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Bien, entonces hay un ir y volver. Sí, entonces tiene un ir y volver. Ir y volver, ir y volver es un ciclo que lo menciona en el Antiguo Testamento, porque estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿no? Ok, entonces para comenzar a entender, ya hemos, con esta introducción, básicamente, amigos oyentes, hemos comenzado a definir qué son cada una dentro de las culturas y las creencias en las que habitualmente se mueve este concepto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para ver si son opuestas? Analizar aquellas citas en las que, sobre todo Jesús o Pablo de Tarso, uno de sus mayores exponentes, o alguno de otros de los discípulos, pues hacen referencia a la resurrección. Seguramente dentro de ese mensaje habrán cifrados que serán, o necesariamente para entenderlos hay que descifrarlos. Y por supuesto, cuando comenzamos a comprender qué es exactamente la reencarnación, entonces tendremos los elementos suficientes para comprender si son opuestas o no. Bien, empecemos entonces, muchachos, con esas citas o esa visión que nos enseñó Jesús de lo que es la resurrección. Bien, aquí en el tema del Nuevo Testamento, que es donde se habla, ¿no?, de la resurrección, hay varios casos o varias citas que muestran el proceso de la resurrección, que los oyentes tengan allí papel y lápiz. Bueno, está el caso de la hija de Jairo. Esto se encuentra en Marcos 5, del 21 al 42. Aquí está hablando del proceso cuando Jesús resucita a una niña que había fallecido, la hija de Jairo, y la levanta de entre los muertos. El otro caso es el hijo de la viuda de Naín. Esto está en Lucas 7, capítulo 7, del 11 al 17. Y por supuesto la famosa resurrección de Lázaro. Que está en Juan, capítulo 11, del 1 al 43. Ahí está todo el proceso de la resurrección de Lázaro. Recordemos, llevaba 4 días muerto. Y bueno, ya enterrado en su sepulcro, Jesús llega y bueno, lo resucita, lo devuelve de los muertos. Bueno, más citas donde Jesús muchas veces le repite a los apóstoles en la famosa cita cuando dice que es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea muerto y que resucita el tercer día. ¿Dónde pueden encontrar esto, estimados oyentes? Bueno, está en Marcos 8:31, está también en Marcos 9:31, en Marcos 10 del 33 al 34. Ahí pueden encontrar esas citas. Otra cita donde pueden encontrar cuando Jesús habla de la resurrección, cuando les dice a los judíos: destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. Ahí hablaba del templo de su cuerpo, y esto lo pueden encontrar en Juan capítulo 2 del 18 al 22. Jesús anuncia la resurrección de los muertos. Se hace incomprensible aún para el grupo de los 12 apóstoles. Es decir, Él les habla de la resurrección de los muertos y sus seguidores, sus apóstoles, no lo entendían. Esto está en Marcos 9, del 9 al 10. Y con más razón a los enemigos de Jesús, que toman pretexto de Él para poner guardias en su sepulcro después de la muerte de Jesús. Recordemos que una vez Él muere, el Sanedrín envía guardias de seguridad, porque Jesús antes de su muerte había anunciado que resucitaría el tercer día. Ok, Salín, entonces tenemos claro que en diferentes citas se hace mención de acontecimientos en los que Jesús trajo de la muerte a varias personas. Sí. La hija de Jairo, bueno, indiscutiblemente la que más recordamos, la viuda de Naín y Lázaro. Y por supuesto él sí, del que practicó la resurrección. Podemos determinar entonces que el proceso de volver a la vida, por lo menos en lo que narró Jesús, es muy claro, es posible.
O también la cita aquella, amigos oyentes, en las que él habla, o la cita de Mateo 27, 52, 53, por favor apunten esta cita. Mateo 27, 52, 53, es una cita muy importante. Aquí dice: y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, refiriéndose a la resurrección de Jesús, vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. Esta cita nos dice que en el momento de la resurrección de Cristo, de Jesús Cristo, también ocurrió la resurrección, o por lo menos dice el versículo que varios de los que dormían se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús y llegaron a la ciudad y le aparecieron a muchos. Así que tendríamos que sumarle a los resucitados estos hombres de la cita de Mateo 27, 52, 53, una cita que pocos conocen, ¿verdad? Que pocos conocen porque justamente ocurrió en el momento de la resurrección de Cristo. Esto determina algo, y es que hay una resurrección que nos habla de volver físicamente después de la muerte física. Y esto es evidente en las citas que nos habló nuestro compañero Salim y en las que les hablé acá. Sin embargo, hay otra situación muy interesante, y es, amigos oyentes, la que se hace referencia en la cita de Jesús y Nicodemo. Aquí la tengo. Esto está en la cita de... Este es Juan 3. Juan 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esta cita nos ayuda también a comprender que Jesús se hizo referencia a otro tipo de nacimiento, de volver a la vida, porque él estaba diciendo que esta acción debía hacerlo un hombre en vida para poder ver el reino de Dios. Por lo tanto, cuando Nicodemo responde: bueno, ¿cómo puedo entrar yo nuevamente al vientre de mi madre siendo viejo, no? Pues ¿acaso puedo entrar por segunda vez? Esto nos quiere decir que nacer de nuevo, tener una nueva vida, tener una condición diferente a la del anterior o la de un hombre viejo, para nacer como un hombre nuevo, o poder ver el reino de Dios, es lo que también Jesús habló como resurrección. La resurrección como esa condición de volver a nacer, porque para volver a nacer hay que morir. Volver a nacer bajo una condición distinta a la que se murió. Por lo tanto, estamos hablando de una segunda forma de resurrección, ya no física, sino que estamos hablando de la resurrección espiritual, la resurrección de la mente, la transformación del viejo hombre en un nuevo hombre. A esto le tendremos que decir entonces, para comprenderlo mejor, el Hijo del Hombre, el hombre nuevo, el hombre que renace de una muerte y resurrección, pero en vida física, ¿no? En esa situación presente. Neil, de acuerdo a lo que tú dices, pues a mí se me plantea la siguiente pregunta, ¿no? O lo que está tratando el tema de explicarnos. Resulta que en el Nuevo Testamento, en lo que hemos visto, Jesús inició a hacer una resurrección física literal, enseñando que es posible, ¿no? Sí. Casi en lo último, inclusive la de él, y posteriormente cuando él resucitó la de muchas personas que habían muerto literalmente.
Pero antes de que eso sucediera, él venía hablando de la resurrección en muchas citas, como hemos escuchado salir en algunos de esos planteamientos, y antes de eso en el Antiguo Testamento pues se trató, y citamos únicamente 2 citas, la de Job y la de Eclesiastés. Entonces, sobre la enseñanza hacia quien escuchaba a Jesús en esos momentos, él decía, existe una resurrección, hay una forma de resurrección, hay resurrección, pero me llama la atención porque es que la mayoría de personas actualmente tratan de ver o interpretar o través de saber el conocimiento de la Biblia desde una forma literal, ¿no? Como la forma como Jesús lo hizo en estos 3 casos que resucitó, entre eso el famoso Lázaro y la hija de Jairo, y posteriormente la que sucedió después de él, o sea, es una resurrección literal y física. Pero él hablaba, como tú planteas, una clase de resurrección que es como una condición antes de. O sea, no es que porque todos van a ser resucitados, porque aquí en una cita, en 1 Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y en Tesalonicenses, que quiero citar para sustentar lo que estoy diciendo, Tesalonicenses, la primera de Tesalonicenses 4:16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces ya aquí en esta de Tesalonicenses nos está hablando de que son unos muertos con una condición especial. Los muertos en Cristo se levantarán primero, ¿no? Fíjate que hay una cita que nos hace entender esos muertos, ¿no? Porque estamos hablando de que la resurrección, ¿para quién es? Para un muerto, ¿verdad? No hay, un vivo no puede resucitar, tiene que resucitar a un muerto. Entonces, ese muerto tiene 2 dimensiones. El muerto físico y la persona que, estando viva, tiene una muerte espiritual. Es decir, no vive conforme a las leyes originales de la vida en los universos. ¿Cómo lo dijo Jesús? En Lucas 9:60 dijo, mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Esto se lo dijo a él, a un hombre que quería seguirle, pero que en el momento en que le hizo la petición había muerto un familiar. Es decir, diciéndole a Jesús que tenía una excusa para no hacerlo inmediatamente. La respuesta de Jesús fue clave para entender la otra dimensión de los muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Llama muertos al que va pues en este acto fúnebre, físicamente, el que va directo a la tumba, pero también llama muertos a los que lo llevan a esa tumba, al muerto. Entonces le entendemos a Jesús que no solamente vive el que respira, ¿verdad? Uno cree que uno está vivo porque respira, pero puede estar muerto a la condición de la vida real, la vida que deberíamos estar disfrutando los seres humanos en este planeta, una vida alejada de las condiciones de odio, de venganza, de crimen, de envidia, bueno, todo esto que atrasa a la humanidad, que atrasa a la raza humana y que la enfrenta y que la mantiene muerta a pesar de que sus órganos vitales estén en plenitud. Permítame y termino aquí para que se entienda lo que quiero dar a entender. Entonces, a estos muertos que viven, también hay una promesa de resurrección, ¿verdad? Para que estando muertos, vivos, puedan a través del mensaje del Cristo renacer de nuevo, nacer de nuevo, como se lo dijo a Nicodemo. Por lo tanto, es evidente que el mensaje de resurrección de Cristo, que posteriormente también amplió Pablo de Tarso, los discípulos, se refería inicialmente a una transformación interior, una transformación del ser humano para dejar esa condición de muerte y volver a la vida real. Por supuesto, llama la atención porque desde el punto de las religiones no se contempla sino una sola resurrección. Es decir, que las personas que están en los ataúdes, al final del tiempo, que es la final trompeta, se levantarán. Es decir, habrá un poder mágico del cielo que hará que los huesos, la huesamenta, así es que se llama, ¿no? La osamenta, ¿no? La osamenta, sí. La osamenta, disculpen. Que la osamenta de nuestros parientes que murieron en Cristo, que murieron bajo la condición que allí se estipula, pues se levantarán. Incluso a mí me pasó alguna vez intercambiando conocimientos con una chica que hacía parte de los testigos de Jehová y conversábamos sobre esto, ¿no? De que
cuando Pablo de Tarso y cuando Jesús hablaban de ese renacer en resurrección, no se refería específicamente a que la osamenta en un ataúd tomaría cuerpo y se levantaría al final trompeta, sino que se definía como la situación que cada uno, estando vivos, pero muertos bajo la esencia de la vida real, volvería a la vida. Evidentemente, para ella en ese momento fue un choque para lo que le habían enseñado desde muy pequeña, con la esperanza, por ejemplo, de volver a ver a su abuela, a un pariente que murió, y que bajo esa promesa que se enseña en las religiones, bueno, tendrán que levantarse cuando venga Jesús. Sí, Ney, mire, forma, inclusive la posición de la humanidad ahora tendría dos situaciones cómodas, ¿no? La primera, de la que enseñan las filosofías orientales de la reencarnación. Entonces diría, no, bueno, yo no tengo problema porque de una u otra manera voy a reencarnar, según es la enseñanza oriental, claro, ¿no? Por supuesto. Y ahora, desde la posición de la creencia que han hecho este conocimiento espiritual manifestado en la Biblia y en el Nuevo Testamento, dirá, bueno, no hay problema porque al final vamos a ser todos levantados y resucitados en Cristo. Voy allá, hago el ritual y ya llené y completé mi situación. Y entonces en lo que tú decías se me ocurría algo, bueno, y eso es la osamenta, bueno, y los que se incineraron, ¿qué? Van a levantarse del polvo, ¿qué? Y a recoger allá. Por eso dentro de las creencias religiosas y quienes creen en la promesa de la resurrección como tal, pues se niegan al tema de incinerar un cuerpo, porque bueno, ya ahí no queda nada. Entonces no queda nada. Entonces, para terminar Anail, entonces son condiciones que a veces la gente toma literal y en la posición cómoda, y resulta que no va de pronto a donde los detalles pequeños que pueden enseñarnos mucho más. En la primera de Tesalonicenses dice, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Quiere decir, en esa condición que tú hablabas, que no es la física, obviamente, sino aquel muerto que anda por ahí, tiene que tener un trabajo interior espiritual que se llama, que enseñó, y el camino lo enseñó en este Nuevo Testamento de Cristo, para poder por lo menos entrar a clasificar, diríamos en términos de nuestros, a poder resucitar, porque aquellos que aún están vivos siendo muertos, es la mayoría que entiende esto como en una forma literal, tienen esa oportunidad, tienen esa opción, ¿no? Claro, de todas maneras comenzamos a comprender un punto importante en lo que decías. Quienes creen en la resurrección dicen que creer en la reencarnación trae una consecuencia, y es que no pensaría en mi limpieza o mi transformación en Cristo, porque como vienen otras vidas, bueno, ¿para qué no, verdad? Muero y tengo tiempo eterno, vida eterna, hasta le llaman a eso, ¿no? Y regreso, ¿no? Entonces no habría, bajo la condición primero de que me voy a morir y de la promesa de la resurrección de Cristo, entonces no tendría ningún motivo ni impulso a que yo crea en esa palabra o aplique la transformación en mí. Lo que no se tiene en cuenta en esa consideración es sencillamente lo siguiente, y es que dentro del mismo proceso de encarnar o de morir y encarnar, bueno, no podemos hablar bajo la ley de la reencarnación de la muerte, ¿verdad? Sino de desencarnar simplemente. Tendríamos que cambiar el término de morir a desencarnar, porque la muerte no existiría dentro de la ley de la reencarnación. Solo que dentro de esta ley de la reencarnación, amigos oyentes, no podemos olvidar que está sujeta a la ley de causa y efecto, lo que en culturas orientales se le llama karma, aquella condición negativa que se hereda por acciones que se cometieron en vidas pasadas o en encarnaciones anteriores, o también el dharma, como aquella situación positiva que se goza por haber sembrado, ¿verdad?, de la mejor manera en encarnación anterior. Entonces es muy ligero decir que como encarno varias veces puedo hacer lo que quiera. No, tampoco hay que creer de esta manera, porque toda ley, toda acción que realicemos en contra de nosotros y en contra de los demás se agrupa, se reúne, se compacta como una memoria de causa y efecto que indiscutiblemente el reencarnado tendrá que disipar, tendrá que, hablemos con el término que habitualmente se utiliza, pagar. Son deudas que tenemos que pagar. Las deudas se pagan, y se pagan sintiendo lo mismo que se causó a los demás o que me causé a mí mismo. Vamos a saludar a los oyentes. Está después de William, Joe Valens, nuestro compañero José Luis Valenzuela.
Dice fuerte abrazo a toda la mesa de trabajo y desde Simón Bolívar. Allá está Tita y José Luis. Un fuerte abrazo para ellos. Cuando dice Simón Bolívar se está refiriendo a un barrio de la ciudad de Barranquilla. Está allí. Pero desde Barranquilla nos saludan ahora en México. Reportando sintonía desde Ciudad de México, Leticia. Esto es lo importante de una radio internacional como RCPC, ¿no? Qué bueno. Janis, también que está en Barranquilla, dice buenas noches muchachos, excelente tema. Saludos de Janis y Pablo. También tenemos aquí reporte en sintonía de Nancy Bracho, dice buenas noches Neil, los estoy oyendo en Descubriendo y pregunto, ¿será necesario que reporte sintonía por el chat? Bueno, siempre estoy aquí. Ya hice el reporte de sintonía de nuestra compañera Nancy Bracho, que nos escucha desde Venezuela. Muy buenas noches, Neil, Jesús, Salín, gusto escucharlos, buen tema. Fernando Pérez desde los campos de Boyacá. Ahí está nuestro compañero Fernando Pérez desde Boyacá escuchándonos. Un fuerte abrazo para él. Y bueno, muchachos, ahí tenemos entonces la situación en la que se comienzan a enfrentar reencarnación y resurrección. Salí. Bueno, a ver si recapitulando un poco lo que tú y Jesús han entregado. Bueno, tú nos hablas de acuerdo a las citas de Mateo 27 y luego cuando hablabas de Juan 3 sobre el proceso de resurrección. Eso nos da a entender que la resurrección tiene dos dimensiones, según lo que tú nos compartías. Una es la resurrección literal, física, la capacidad de volver de la muerte en el mismo cuerpo. Y la otra dimensión hablaba de una condición de resucitar el espíritu. Es decir, estando vivo, yo puedo transformar mis acciones, mis pensamientos y volver a la vida. Es decir, pasar de una condición negativa a una condición mucho más ajustada a la vida real. Luego con la cita que nos mostraba Jesús en Tesalonicenses, si no estoy mal, Jesús, ahí nos hablaba de que, bueno, para poder volver resucitar en cuerpo físico literalmente, primero se necesita una resurrección espiritual. Y ahí en términos de la cita dice que hay una condición y es morir en Cristo. Entonces, para poder levantar el cuerpo físico, antes hay que hacer un proceso, una resurrección espiritual. Entonces ahí es donde las dos condiciones se unen. Entonces cuando tú hablas de Mateo 27, que cuando Jesús resucita se levantan otros muertos, eso nos podría dar a entender que esos muertos que se levantaron de las tumbas, literalmente hablando, eran personas que ya venían limpiándose, ¿no? Teniendo una transformación, trabajando en ellos. Y eso les da la posibilidad de levantarse. Bien, yo tengo una pregunta, como uno dice, pringamosera. ¿Ustedes saben qué son las preguntas pringamoseras? Sí, que cuando te las hacen, te las mandan a la yugular o no tienes cómo cogerla. Bueno, voy a tirar una de esas yugular. Láncela. Nuestro compañero oyente hoy, participante en la mesa de trabajo. Así que cualquiera de los oyentes que pues quiera participar, pues algún día podemos invitarle, así como hoy está Jorge Isaac. Jorge, particípanos en lo que tienes ahí en tu pequeña investigación. Bueno, Neil y compañeros, pues aquí hablando de la muerte, encontré un capítulo en la primera de Corintios del 12 al 21, el cual narra un pequeño símil entre el Cristo y la muerte de los demás seres. Y dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre
la resurrección de los muertos. Bien. Ahora, esta es una cita que nos establece que en el tiempo de Pablo hubo un debate, ¿no? En que si Jesús resucitó, que si no resucitó. Incluso ese debate es actual, ¿no? No, y me imagino por qué surgió, ¿no? Porque ellos decían, bueno, si él resucitó, ¿por qué nadie más lo volvió a hacer? Ajá. O sea, no volvieron a ver el fenómeno y claro, en la razón es normal preguntárselo. ¿no? Entonces Pablo tenía que torear todas esas dudas y promulgó este discurso que está allí. Y de ese discurso me parece interesante la última parte cuando dice, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Ok, fíjate que hay la pregunta pringamosera. Ajá. Pringamosa es una planta. Sí, una planta. Es una planta que pica, Arde. ¿no? Que arde. Pica, rasca y arde. Sí, estimado oyente, es una planta que si usted se acerca a ella, prepárese. Lechosa. Entonces cuando uno dice pregunta pringamosera, es una pregunta que busca Que busca dañar. hacerte sentir mal. Aquí en la mesa de trabajo busco una gran reflexión. Exactamente. Claro, es una de las cuestiones que un buscador tiene que él mismo hacerse. Adquirir. Sí. Para poder en esa duda que genera la pregunta, darse respuesta y avanzar. Entonces las preguntas pringamoseras con un sentido de impulso son buenas, pero hay preguntas pringamoseras que lo que buscan es corchar y no avanzar. En este caso yo podría preguntar, bueno, si es posible la resurrección física de nuestros cuerpos, habiendo primero practicado una resurrección espiritual, es decir, morir al hombre viejo como Jesús le dijo a Nicodemo y volver a nacer, y de estar dispuestos para resucitar físicamente, entonces yo podría resucitar cada vez que quiera, ¿verdad? Y me evito la posibilidad que me da la ley de la reencarnación. Resucito y resucito. Entonces allí cómo queda la situación. Porque si Jesús nos enseña que Él resucitó, vencemos con ella la muerte. Podemos entender también que vencer la muerte es vencer al gran enemigo o al gran juguete o al gran arma que ha utilizado la fuerza que nos controla para dominarnos. Bajo el miedo que nos produce la muerte, esta fuerza que habita en nuestro planeta y que controla los destinos de esta humanidad, la utiliza como miedo para que la humanidad le obedezca. Pero una vez el ser humano pueda vencer la muerte, entonces puede vencer a sus enemigos. Eso entendemos de la muerte y la resurrección. Pero dentro de la ley de nacer y volver, de morir y volver a nacer, entonces parece no encuadrar la reencarnación. Y ahí está el punto interesante de este programa. ¿Cómo podemos entender que la resurrección y la reencarnación no se oponen, no se golpean, no están de pelea? ¿Verdad? Entonces tenemos que comprender lo siguiente. En el tema de o me respondo yo o ustedes participan. No, responde tú y nosotros sí hay que de pronto complementar. Yo doy una respuesta y usted me dice. Quedé eclipsado con esa pregunta. ¿Es pringamosera? ¿No la habían contemplado algún día? No, sí la había contemplado, pero creo saber cómo se enlaza. ¿Crees saber cómo enlazarla? Yo voy a intentarlo, los oyentes tienen que intentarlo y ustedes van a intentarlo. Listo. Porque de eso se trata, de haber tenido la posibilidad de investigar y leer varias citas y ser capaces nosotros de entender esto. Bueno, dentro de la creencia esto es erróneo. Lo que intentamos hacer aquí es absolutamente absurdo, ¿verdad? Porque pues estamos intentando hacer cosas que se tienen que hacer bajo la ley del Espíritu Santo en nuestro corazón o invadidos por el Espíritu Santo para que la sabiduría de Él nos diga, nos hable, ¿no? De alguna manera eso es cierto, pero no funciona de la manera mística o religiosa que se ha creído. Para volver hay que tener una razón fundamental, hay que tener un motivo de fuerza para volver, ¿verdad? Estamos hablando de ciclos que se viven o se cumplen dentro de una encarnación, cosas que tenemos que ejecutar y resolver en una encarnación, y dentro de esa ley de la desencarnación comprender que ya cumplí, que ya mi ciclo que se determinó en esta encarnación fue cumplido, avancé y aprendí. Es necesario dentro de esa ley comprender que debo tener nueva posibilidad de seguir aprendiendo bajo otras condiciones, porque recuerden que cuando volvemos a encarnar lo hacemos incluso bajo la condición de un hombre o una mujer. Hoy yo soy hombre,
podría entonces en próximas encarnaciones encarnar como mujer. Y esa nueva posibilidad me da la oportunidad de aprender más o enriquecer mi espíritu bajo nuevas experiencias que se determinan por las vivencias que tenga. Voy a nacer bajo una condición social diferente a la que tengo hoy, y todas esas experiencias o esas posibilidades de experiencia me dan la gran posibilidad de aprender. Por lo tanto, que en un proceso en el que no haya concluido algo del aprendizaje de esta encarnación, es cuando la ley me permite volver, que es resucitar, ¿verdad? ¿Y cuántos casos de resurrección han habido, además de los que bíblicamente se registran? Para mí han habido muchos, solo que no les hemos llamado por ese nombre. No les hemos llamado resurrección. Les han llamado misterios médicos. Sí, por ejemplo, ¿cuántos casos de personas que sufrieron un accidente o sufrían de una enfermedad que los llevó a la muerte, pero penetran el famoso y conocido túnel, que no es otra cosa que la dimensión de los 7 logosoles o 7 discos memorias en proyección como memoria, ¿no? Sobre la cual el ser tiene que viajar y conocer de su encarnación. Recuerden que en los discos memorias o chakras, como les dicen allá los orientales, se guarda la memoria de vida. Cuando se pasa por ese túnel, donde hay muchos registros y narraciones que hablan de él, las personas entonces llegan a un punto en el que la ley de la encarnación y la desencarnación les dicen si es probable o no volver, ¿verdad? Por alguna condición que no se haya completado en esa ley de encarnación. Y las personas se han regresado. Y las personas al regresar han contado su experiencia. Y una de las cosas que han hecho, por ejemplo, o motivos para que las personas regresen, son situaciones personales, íntimas, personales con sus hijos, con los demás, que falta concluir. Y la ley de encarnación, o los que manejan, o los espíritus, o los maestros de la encarnación, permiten que vuelva y complete ese ciclo. Es decir, que no es permitido que yo reencarne las veces que yo quiera, ¿no? Porque estaría violentando la capacidad que tengo como espíritu para seguir mi proceso de aprendizaje. Entonces, casos como personas que llegan a este lugar donde llevan los muertos. Lo que dicen que el purgatorio o la de... No, los llevan después que desencarnan. Cementerio. No, antes, no, ya el cementerio. La morgue. En la morgue, por decir. ¿Y cuántas personas hemos conocido? Los oyentes también han tenido que conocer cuántas personas estando allí tendidas se despiertan. Hay casos también en cementerios, encuentran rasguños en los ataúdes. Personas, amigos oyentes, ya te doy la palabra, Jorge. Hay personas que después de intentar sacar la osamenta, ¿no? Ya sabemos que se dice osamenta de sus parientes, han encontrado a lo largo de la historia, no es una cosa de ahora, a lo largo de la historia, situaciones en que la que ven dentro del ataúd rasguños, probablemente del mismo resucitado que pues encerrado allá abajo de la tierra intentó salir. Eso era lo que se llamaba salvado por la campana. Después de ese tiempo, pues empezaron a darse cuenta que existían rasguños en ciertos cajones y empezaron a tomar como ciertas medidas de que colocaba un hilito con una campanita, la cual hacía que si la persona después de 2-3 días aún estaba viva, podía tocar la campana y así lo podían sacar del ataúd. Ahí es donde viene realmente el término salvado por la campana, y no como se había creído que venía del términos del boxeo. Sí. Eso, Ney, que tú estabas planteando era lo que de pronto a mí me llega la reflexión, ¿no? Es que la gente piensa que lo que se habla de resurrección o reencarnación, siendo ya desde el punto de vista oriental y desde el punto de vista bíblico, algo como que es al desorden, ¿no? Como si no tuviera una organización o no tuvieran unas normas de juego, una reglamentación, lo que llamamos la ley, ¿no? Para poder entender esto, apreciados oyentes, en el oriente le llaman la ley del karma y el dharma, y aquí pues obviamente la ley, simple y llanamente la ley, porque si bien cuando Jesús en su tiempo pudo en la forma física, como lo describe Mateo 27:52, que los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron, él habla de los cuerpos, no desde la condición espiritual, porque se pudo o se puede llegar a esa condición de resurrección de cuerpos, pero
igual este enfoque obedece a una preparación, pero una preparación que dan que las escuelas, una preparación como, hay muchos vacíos y preguntas que se generan a raíz de este tema tan interesante, y el enfoque pues obviamente es hablando sobre la encarnación y resurrección, pero eso obedece a una preparación que es lo que se llama un trabajo y lo que llaman el trabajo en Cristo, un trabajo interior, para poder realmente llegar a esa condición o hacerse merecedor de poder despertar inicialmente. Tú ya a veces, Neil, tocaste algo interesante que no lo hemos profundizado, porque no solo existe la posible resolución física que se dio en la época de Jesús y que se ha venido dando entre las condiciones médicas, aún en la morgue y en las clínicas, sino la resurrección de los que están pues obviamente muertos caminando. Y hay esa resurrección dentro de este proceso de ascenso. Tú le hablabas de una resurrección de la mente, ¿no? Es importante, ¿no? Mente, espíritu y cuerpo. Espíritu y cuerpo. Entonces son 3 en 1, un paquete integrado. Y eso es un trabajo que obviamente llama la atención, porque inclusive la expectativa, porque es que apreciados oyentes, no solamente el pensar o el conocer por lo que aquí se está diciendo dentro de las investigaciones que es posible la reencarnación y la resurrección, entonces ya con eso nos dormimos y esperamos a ver qué pasa. Bien, ahora hay algo importante dentro de lo que venía compartiendo, y es la posibilidad de resurrección, pero de manera consciente, que fue la que enseñó Jesús, ¿no? Sí. Que cuando yo esté bajo esa condición de muerte y todavía no haya concluido mi labor dentro de la encarnación, una vez entre al túnel, que repito, es esa memoria de encarnación grabada en los logosoles, pueda viajar conscientemente dentro de ellos, y poder hacer el proceso de reversa, ¿no? Para volver. Nosotros hicimos un programa aquí dedicado a eso, dedicado al tema de la resurrección. Incluso hicimos otro que se llamó ¿Dónde vamos después de la muerte? Sí, es muy bueno. Yo le invito a usted oyente, a ustedes oyentes, que descarguen esos programas para profundizar el tema de la reencarnación, porque el tema no es hoy de la reencarnación, el tema hoy es cómo se enlaza, ¿no? ¿Verdad? Porque entonces tendríamos que desarrollar cada una de ellas. Pero recuerden que en nuestra zona de descargas pueden llegar ustedes a Descubriendo y descargar los programas anteriores. Pero habíamos hablado de la pregunta pringamosera, yo di mi sustento y ustedes dijeron que también se iban a intentar justificar por qué no caigo en esa idea de reencarnar, no reencarno, sino que resucito, y bajo esa condición entendería lo que es la vida eterna. Claro. O sea, la vida eterna sería la posibilidad dentro de esa condición de que no hay muerte, porque puedo resucitar siempre. No hay muerte física. Sí. No hay muerte física, entonces, muchachos. Bueno, hay algo ahí además para reforzar lo que tú estás diciendo que me parece muy acertado, el enlace que haces. Bueno, resulta que cuando hablamos de resurrección y reencarnación, así lo entiendo yo, voy a compartir lo que entiendo. Estamos hablando de leyes del espíritu humano. Entonces, para que una ley se cumpla, las leyes tienen unos requisitos. Entonces, digamos que esa pregunta que tú haces la podía arrojar a alguien que de alguna forma le esté huyendo a la muerte. Es decir, el hecho de yo pensar de volver a la vida cada vez que fallezca es tratar de huirle a la muerte. La razón es como, bueno, nunca me voy a morir y voy a regresar siempre en el mismo cuerpo, en mi misma vida y mi misma vida. Puede notar un proceso de apego, de no cumplir el ciclo natural a una existencia, a una encarnación. Entonces, ¿qué pasa? Bajo esa condición no hay resurrección. Bajo esa condición, o sea, habría resurrección en este mismo cuerpo, pero la pregunta la diría alguien que no quiere soltar este cuerpo, es decir, voy a vivir siempre en este cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? La resurrección tiene unos requisitos. Primero, el que tú decías, tiene que haber un proceso de una razón o un propósito muy fuerte para tú regresar en el mismo cuerpo. Otra condición que se debe puede ser un paréntesis, Ajá. tenlo allí para mostrar una de las razones poderosas para resucitar, la que tuvo Jesús. Claro. Jesús tuvo una para demostrar que era posible la muerte en los dos sentidos, ¿no? Sí. En el nacer de nuevo, pero también volver a la vida. Imagínate tú dentro de la oscuridad y del sadismo de muerte en que nos han sumergido las tinieblas, si Jesús nos enseñó cómo levantarnos de ella. Las tinieblas correría a ver a un hombre resucitado. Bueno, esa es una condición. Y hay otra condición para que se cumpla la resurrección, y esta tiene que ver con el cuerpo. Es decir, si yo muero y mi cuerpo es desmembrado, yo no puedo resucitar en ese cuerpo.
Si mi cuerpo es quemado, calcinado, yo no puedo resucitar en ese cuerpo. Es decir, el cuerpo físico tiene que tener una condición apta para que vuelva a la vida. Es decir, si yo le corto la cabeza a alguien y me llevo la cabeza por allá, esa persona no va a volver en ese cuerpo. Entonces, ¿dónde está ese sustento? Bueno, en el mismo proceso que vivió Jesús. Entonces voy a leer una cita para que se entienda. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero. Recordemos que Jesús fue crucificado con 2 personas más al costado. Asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Es decir, que la misma profecía, esto lo dijo Isaías, había anunciado que la muerte de Jesús, si bien iba a ser dolorosa, iba a pasar por un proceso de tortura, su cuerpo quedó completo. Eso le permitió a Jesús resucitar en ese mismo cuerpo, eso sí, sanarlo de las heridas. Sin embargo, su cuerpo quedó intacto. Entiendo entonces que si bien, y es así, ¿no? La muerte, para que se produzca una muerte como la de Jesús, fue violenta. Claro. Algún órgano tuvo que, o varios órganos afectados. Por ejemplo, la lanza afectó los pulmones y su corazón. En el proceso de la resurrección, pues tiene que haber un proceso de restitución de los órganos afectados en la muerte. Claro. Tuvo que haber pasado así, porque si no, ¿cómo te levantas, verdad? ¿Cómo te levantas? Bien, pero la primera condición, o ya esas son las 2 condiciones. No, esas son las 2 condiciones, pero agregando lo que tú decías, tú lo dijiste muy bien, para resucitar se necesita un propósito de ley. No es como yo cuando yo quiera, de capricho. Porque si yo no cumplo esa ley, entonces estaré violando otra ley que tú lo explicaste muy bien, que es la posibilidad de cumplir otro ciclo, reencarnar. Es decir, si yo me apego a uno, no cumplo el otro, y ahí estoy violando la ley. Estoy violando la ley. Entonces son leyes, lo estás diciendo y lo estás refiriendo muy bien. Ahora, vamos a la lógica de la lógica. El mensaje que fue entregado en el año 1973, 4, algunos dicen, a Enrique Castillo Rincón. En uno de sus códigos habla de la ley de la reencarnación. Es decir, es una ley. Y bajo la condición de la ley, se dice que quien entiende la muerte puede entonces encontrar el poder de la vida, el valor de la vida. Vamos el sentido de la vida, con, sí. con ese código. Bueno, este es el código número 13 de los 49 códigos de la lógica de la lógica. Dice: le reafirmo la existencia de la vida después de la muerte. Es la ley. Esta nos enseña cómo se crea cuerpo, cómo se consume y modifica constantemente por el aliento tanto del cuerpo como del espíritu. Entendedlo. Por esta ley, nuestro cuerpo no representa la vida real. Te renuevas como todo aquel conocimiento de esta vida, y a ti mismo te levantará en la resurrección, mutación, encarnación. Entonces mira, ahí sujeta en el código 13, sí, de la lógica de la lógica, sujeta las 2 leyes. Lo acabas de leer. Sí, aquí lo dice. Entendedlo, por esta ley nuestro cuerpo no representa la vida real. Te renuevas con todo aquel conocimiento de esta vida, a ti mismo, y a ti mismo te levantará en la resurrección, mutación, encarnación. Resurrección, mutación, encarnación. Y dice: y ni uno solo de tus cabellos será quitado, porque los verdaderos tesoros del espíritu, el conocimiento, nadie te lo puede arrebatar. Nacerás con él en todas las reencarnaciones posibles, hasta donde puedas llegar, porque el saber se aumenta y aumenta. Así pues, todo el que se enfrenta a la muerte puede entender el valor de la vida. Entonces, Salim aquí complementa la forma en que tú planteaste la pregunta pringamosera, o respondiste la pregunta pringamosera. Aquí dice que cuando se entiende que nosotros recuperamos lo que hemos aprendido como memoria en cada encarnación, entonces, ¿qué nos puede tener
para no seguir el avance de la ley de las encarnaciones. Absolutamente. Sí, probablemente una de las condiciones o de las razones por las cuales no querría dejar este cuerpo es creer que voy a perder todo, ¿no? Claro. Entonces, el entender la ley de la reencarnación le da la posibilidad al entendido de él mismo utilizar esa ley para volver a nacer. Es decir, ¿quién va a querer estar sujeto a la misma condición si con nuevas condiciones puede aprender más? Claro, puede avanzar. Así, Puede avanzar. a mí por eso me gustó mucho el concepto que dimos de la reencarnación al principio, Ajá. en donde los indios se daban cuenta de los ciclos naturales de la naturaleza y por eso afirmaban ese término. Y de cierta manera tiene mucha lógica, porque nuestra vida, y tanto física como espiritual, consta de varios ciclos de aprendizaje y de crecimiento a nivel interno en nuestro espíritu y por supuesto a nivel físico en la medida en que van pasando los años. Entonces, de esta manera se constituye así el poder tanto de la resurrección y tanto de la reencarnación en nuestras vidas. Claro, me acabas de dar a entender algo, porque habitualmente decimos lo siguiente: cuando uno muere, en la ley de la reencarnación, vuelve. Entonces, cuando uno dice vuelve, entonces si lo dibujo, si utilizo una figura para dibujarlo, sería un ciclo, ¿verdad? Vuelvo. Y está mal dicho, porque volver significa llegar al mismo punto. Un círculo. Dibujo un círculo y de la vuelta. 360 grados, es lo mismo. Y vuelve al mismo punto. Los hindúes. Y no es así en el proceso de la reencarnación. No. ¿Por qué? Porque cuando uno desencarna y comprende la ley de la desencarnación y la encarnación, De la vida. entonces de la muerte para comprender la vida, entonces comprende inmediatamente que la posibilidad que me da la ley es para avanzar. Es decir, que las próximas encarnaciones o reencarnaciones son estados mayores a los anteriores. Es decir, O sea, que no no sería es un círculo, sino una espiral. Sí. Una espiral, porque el espíritu aprende, asciende permanentemente. Entonces no es un círculo de volver a la misma condición, sino iniciar un nuevo ciclo ascendente permanentemente para llegar a Dios. Lo que tú dices, Ney, lo que plantea Juan en este código de la lógica, pues es como unos elementos de condicionamiento para que esa ley se cumpla una vez terminado el ciclo de la vida. Y uno es que ni uno solo de sus cabellos le será tocado en la interpretación del conocimiento, ¿no? Sí. Es decir, el conocimiento y la experiencia adquirida de esa vida pues pasa en sus memorias, que tú lo planteaste también, lo que hablaban de los 7 logosoles y los 7 chakras, a ser un complemento en ascenso a la siguiente vida. Pero hay algo importante: para poder reencarnar o para poder encarnar o resucitar, como lo plantea la lógica, hay que necesariamente haber un efecto de mutación. O sea, Mutación, que si es la no hay una resurrección mutación, espiritual. exacto, esa mutación espiritual, Entonces se plantea, enlazan. hay un enlace ahí, entonces No una mutación. posición, sino un enlace entre la resurrección, mutación y la reencarnación. Y esa mutación le permite recoger, o sea que no se pierde. Oye, de pronto, es que el hecho de que tú no te acuerdes ahora, porque ya es una ley y lo planteamos dentro de varios textos de investigación de la resurrección, es una ley, el hecho de que no se acuerde en estos momentos, oye, y muchos plantearían, bueno, ¿y quién fui? ¿Estuve allá o no estuve? ¿Qué fui? No quiere decir que esa condición de esa experiencia en esa vida que quedó grabada en esa memoria, en ese logo solo, en ese chakra, se pierda. Simplemente tiene que haber una mutación interna, un trabajo interno para poder recordar nuevamente esa memoria. Bien, eso que dices es muy importante porque me hace recordar algo que debemos hablar. Cuando hablamos de resurrección, la lógica de la lógica nos enseña también que tiene este término, no solo el término, sino lo que significa, ¿no? O lo que implica, mejor, está asociado a la mutación. Entonces, cuando hablamos de mutar, o mejor, cuando estamos hablando de resucitar, estamos hablando de mutar la materia densa, la materia oscura, la materia fétida, la condición negativa de nosotros, a una condición más lumínica. Entonces, ahí es donde está el concepto de mutación. Mutar es cambiar esa carne vieja, ese hombre viejo, a formas más lumínicas, más espiritualmente hablando, más avanzadas. La resurrección
es en sí mutación. No vamos a pensar en mutación de los X-Men, ¿no? Porque asociamos una cosa con la otra, ¿no? Mutación, 3 ojos, 4 orejas. sí, con 3 ojos, no. Es la misma condición humana, pero por ejemplo, ¿cómo está una célula humana invadida del vicio, pues? ¿Cómo está una célula humana invadida por el odio? ¿Sí? Cuando odiamos, recordemos que eso lo hemos hablado en más de una ocasión aquí, toda la condición que se origina, no solamente en la mente, sino que a través de las emociones llega a cada una de nuestras células y endurece, convierte nuestra célula en ese barro oscuro de emociones dañinas. Esa memoria, esa oscura capa que cubre nuestras células, tiene que cambiar, y ese cambio a formas más lumínicas es lo que llamamos mutación, o en términos de Jesús, resurrección de nuestros cuerpos, que se habla del cuerpo, ¿no? Claro. De nuestros cuerpos, para luego entonces adentrarnos a una posible resurrección después de la muerte, que Jesús dijo que es posible. Permíteme enlazar lo que tú dices, Neil, porque inclusive cuando Cristo, Jesús resucitó, Él mismo nos está enseñando, o nos enseñó, y quedó escrito ahí en los evangelios, lo que tú estás mencionando, ¿no? Esa mutación espiritual de esa condición, pues se vio reflejada en ese nuevo cuerpo por el cual resucitó, en el cual resucitó Jesús, porque inicialmente Él se encontró recién salido de su sepulcro con las dos mujeres que al principio no lo reconocieron. Estaba totalmente, digámoslo así, resplandeciente en luz y cambiado, una transfiguración. Entonces, esa tanto es la mutación. Exacto. Entonces esa regeneración, esa mutación que inicialmente se hace en una condición espiritual y que Jesús lo planteó desde el punto de vista literal y físico, es posible. Y entonces, como físicamente, como interiormente y espiritualmente, lo expresó físicamente. O sea, las personas que se dieron cuenta de eso y lo acompañaron, inclusive mucho tiempo atrás acompañó a los discípulos y no se dieron cuenta que era Jesús, sino ya cuando se despidió. Y este señor era Jesús. Porque no lo reconocieron, porque es una condición de cambio total. Entonces esa enseñanza está muy bien descrita en ese tema. Ok. Bueno, siguiendo también con la lógica de la lógica, logro enlazar el capítulo 13 o el código número 13, que es el de la resurrección del conocimiento, el que hablamos ahorita, con el número 15, que vendría siendo el nuevo hombre espiritual. Ajá. Escuchémoslo. Dice: así os digo, aquí en este planeta llamado Tierra, como resultado de múltiples experiencias evolucionarias, se está conformando un nuevo hombre que poblará este lugar del vastísimo universo con los componentes necesarios para su óptimo desarrollo mental espiritual, que logrará alcanzar nuevos y altos niveles de conciencia en su camino hacia el conocimiento universal de la gran conciencia creadora. Entonces, en este código yo puedo observar cuando nos dice: como resultado de múltiples experiencias evolucionarias, así se está conformando un nuevo hombre. Ese término de múltiples experiencias evolucionarias lo puedo llevar a ese proceso de la reencarnación y de la mutación, porque es necesario empezar a transmutar o a empezar a limpiarnos, como tú le estabas diciendo, con ese proceso de células, para acumular unas experiencias positivas que me logren dar esa condición de un nuevo hombre, o como lo llamaba Jesús, el Hijo del Hombre. Bien, voy a colocar un ejemplo que simplifica la explicación que dimos de entender que debo desencarnar para volver a encarnar, pero antes de esto también tengo la posibilidad de resucitar. Es como cuando usted está en la escuela y está en un curso, o está en la universidad y está en un semestre, y resulta que usted en ese semestre o curso o grado, como también se le dice ahora, se sintió muy bien porque tuvo pues muy buenos amigos, con ellos compartió cosas interesantes, incluso de pronto tuvo una novia allí en el curso, ¿verdad? Una novia que estuvo con usted allí, y sabe que el año se acabó y que el año que viene, entonces usted, para no perder a sus amigos, para no perder esa condición que logró en ese curso, en ese grado, en ese semestre, usted prefiere repetir el año. Y con eso usted considera que va a seguir allí bajo esa condición. Es completamente estúpido, ¿verdad? Sobre todo porque también sabemos que los otros se van.
que todo va a cambiar. Entonces, Se graduaron. ¿qué es lo que más quiere uno cuando termina el año? Pues volver a un año, pero superior, para entonces encontrar nuevos amigos, para encontrar de pronto una nueva novia, de pronto para encontrar nuevos profesores, para encontrar nuevos conocimientos. Eso le emociona a uno, ¿no, verdad? Entonces, eso es lo mismo que nos debe emocionar al momento del final de la vida, que vamos a tener la posibilidad de seguir aprendiendo en nuestras futuras encarnaciones. Y bajo esa perspectiva, bajo esa esperanza, ¿verdad? ¿Quién no va a querer de soltarse este cuerpo? Sobre todo, por ejemplo, Jorge, que lo trae muy maluquito. Tener la posibilidad de avanzar en ese proceso, ¿verdad? ¿Quién se va a negar a eso? Entonces, nos negamos solamente nos podemos negar cuando entendemos que no hay la posibilidad de volver, ¿verdad? Entonces, pienso que cuando entendemos el valor de la muerte como esa posibilidad de volver a la vida, logramos ganar mucho más. Aquí en el chat hacen otra pregunta pringamosera, bueno, en el WhatsApp. A ver. Bueno, aquí lanzan una pregunta. En otras humanidades, pues hablando del vastísimo universo, si no se mueren por enfermedades, ¿de qué se mueren? ¿Dónde? Dice, en otras humanidades, si no se mueren por enfermedades, o sea, entendiendo de que en otras humanidades donde no exista la condición de la invasión, claro, todo el proceso, no, pero ahí está la respuesta, de muerte y enfermedad. Entonces, ¿de qué se mueren? Bueno, ya lo hemos hablado. Es que no es una muerte producida en otros lugares donde no haya el problemita que tenemos acá de esta invasión, de estas fuerzas de control. La muerte no existe como nosotros la vemos aquí. Entienden eso que tú acabas de explicar. Son ciclos. Llega un punto final. Nuestros cuerpos tienen un tiempo determinado por la ley de causa y efecto. Llega el final y ellos entienden que cumplieron. Deben pasar a otra etapa. No hay lloro, no hay velorio, no hay entierro, no hay nada de eso. Se cumplió el ciclo y están listos para tomar otro cuerpo. No comprendemos aún nuestra muerte y resurrección, o nuestra muerte y reencarnación, y vamos a pensar en aquellos que no tienen nuestro problema, ¿no? Bueno, de pronto no sé quién hizo la pregunta, pero primero ocúpese de entender lo de nosotros, porque inmediatamente nos comenzamos a preocupar por otras civilizaciones, y en esa preocupación no hacemos el trabajo que nos corresponde aquí. Miren, amigos oyentes, hay respuestas que aún no merecemos. Hay respuestas que aún no merecemos porque son preguntas que aún no debemos hacer. ¿Sí me ha hecho entender? Es decir, hay preguntas que son prioritarias en nosotros, sobre todo bajo la condición que Salim expresó, el chicharrón que tenemos aquí en el planeta Tierra, después de que esta invasión pues llegó y nos miente, y a través de la muerte nos ha mentido y nos ha manipulado. De miedo también, fíjate, ¿no? Que en el Génesis, el propio Yahvé, falso Dios, dice: si comes de ese árbol mueres. Ahí entonces ya estaba la manipulación y la muerte por el medio para sujetar al hombre al control. El miedo como tal. Entonces, amigos oyentes, hay preguntas necesarias, hay respuestas necesarias, y hay unas preguntas que no son necesarias ahora. Claro. Por lo tanto, hay respuestas que no son necesarias buscar todavía. Sí, hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que el hombre nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Entonces, dentro de eso cabe ese tipo de preguntas, ¿no? En donde desenfocan el trabajo o el problema que tienen a primera mano y se van por problemas que no tienen absolutamente nada que ver con su proceso. Claro, Salim, y para responderte esa pregunta has tenido que viajar a las Pléyades. y regresar en pensamiento, porque claro, para tener una visión. Realmente la respuesta a esa pregunta es no sabemos. Claro, a ciencia cierta no hay el detalle, evidentemente, porque tú lo has dicho, habría que estar allá. ¿Qué sí sabemos? Lo que enseñó Jesús, ¿verdad? Lo que enseñó Jesús. Y recordemos que el mismo Jesús habló de la reencarnación cuando se refirió a Juan. Sí. Si queréis recibirlo, él es el mismo Elías que había de venir. Lo dijo así. Y esa es una cita donde Jesús habla de la reencarnación, porque se ha creído de que Jesús, o que la Biblia como tal, y sobre todo el Nuevo Testamento, jamás habló de la reencarnación. Eso que tú estás hablando está en Marcos 17, en Mateo 17, perdón. Mateo 17. Dice:
Dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Qué estaba hablando Jesús allí? Recordemos que el pueblo judío esperaba a Elías, que retornara, aquel profeta que habló el Antiguo Testamento en los libros de Reyes. Y bueno, al esperar la venida de Elías, Jesús les dijo: ya Elías vino y no le conocieron. Bueno, ¿y por qué no le conocieron? Esa ley que el Espíritu reencarna en cuerpos distintos, evidentemente no iba a venir con el mismo cuerpo que tuvo en aquella época. Se presentó como Juan el Bautista, y como no lo conocieron, ¿qué le hicieron a Juan? Bueno, lo mataron. Y ellos, cuando Jesús les dijo eso, pues habían entendido de que hablaba de Juan, que había reencarnado Elías, el espíritu de Elías, en Juan. Yes. Recordemos que en el cristianismo primitivo, como lo mencioné al principio, esa ley no era extraña. Es decir, ellos no se pusieron a razonarle a Jesús: bueno, pero ¿cómo nos dices tú de que él reencarnó? ¿Cómo es esto posible? No, mira, ¿entendieron? Un ejemplo de eso, en el mismo caso de Juan, fue lo que fueron a hacer los fariseos. Sí. Los reyes, o mejor, los del Sanedrín. Recuerden que el Sanedrín era esa élite, esa cúpula que gobernaba el mundo religioso de Israel en ese momento, de Judea, ¿no? Porque lo político, lo militar y lo manejaba era Roma. Roma permitía que en su tiempo, que esas colonias manejaran sus creencias. No se metía en eso, incluso permitía que hubiesen autoridades religiosas en esas comunidades. En el tema de Israel era el Sanedrín, que hacía pues de dueño y señor de eso, en ese momento. Cuando ellos se acercan a Juan, le preguntan a Juan que si él era Elías. Entonces, cuando un líder religioso de esa época le pregunta a un hombre llamado Juan que si era Elías, por supuesto, la pregunta deja claridad de que ellos sabían de la reencarnación. Y además era una pregunta pringamosera también, ¿no? Lo curioso aquí es que Jesús les mintió. Juan les mintió, sí. Porque él le dijo: les voy a decir quién no soy. Juan hubiese podido fácilmente decirle: yo fui Elías. Ahora, ¿por qué Juan dijo mentiras? Mentiroso Juan, ¿no? No, era una estrategia, porque si él decía lo que era de arrancada, pues le hubiese pasado la degollada, lo hubiese pasado antes de tiempo, claro. Entonces, como estos personajes no son los bobos que nos hicieron creer que eran, sino hombres muy inteligentes y además con una gran habilidad para entender el plan, entonces le dije: no le contestó y pudo hacer su labor, y en el momento en que ya cumplió, entonces ya ahí sí hicieron con él lo que quisieron, tal cual dijo Jesús. Así es. Otro versículo que habla Jesús precisamente de ese proceso de la reencarnación de Juan es Mateo 11 del 13 al 15, cuando dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, muchachos, ya son casi las 9 de la noche, llegando al final de Descubriendo, en esta temática bastante, pero bastante interesante. Recuerden que lo que hacemos nosotros aquí, además de ser osado, no es toda la verdad, ¿sí? No es que acá tengamos el grado de la verdad o el título bajado del cielo de la verdad y nosotros en la radio la expresamos como tal. No, por supuesto que no. Pudimos estar equivocados en algunas apreciaciones, pudimos estar cortos en algunas otras, ¿verdad? Pero esto todo tiene que ver con la intención que queremos sellar en sus corazones. ¿Cuál es? Pues reflexionar, tener otro punto de vista, atreverse a romper las cadenas dogmáticas que siempre estipularon qué es lo que debemos creer y qué es lo que debemos pensar, y bajo esa condición hacer justamente lo que nos pidió el Cristo: mutar, cambiar, y nuestra mente y pensamiento debe hacerlo. Esos viejos paradigmas que nos han encerrado, que nos han atrasado, deben morir para que surja una verdadera resurrección, para que nazca el Hijo del Hombre, bajo un proceso consciente, no un proceso de miedo, no un proceso de que Dios te va a castigar si no lo haces, sino por un proceso de comprensión de cómo funcionan las leyes en ti. Eso es lo que queremos con este programa y con todos los programas que hacemos aquí en Descubriendo. Recuerden que regresamos el próximo
viernes a las 7:30 de la noche con otro tema bien interesante. Ya pueden descargar allí en la zona de descargas y haciendo clic en descubriendo los programas anteriores que están allí en la página. Ahora bien, si no escucharon esto y lo quieren escuchar en diferido o quieren decirle a alguien que lo escuche en diferido, estaremos el martes a las 9 de la noche en diferido, aquí también por rcpc.com. Bueno, y para darle cierre a esto voy a recomendar 2 películas, una para la reencarnación y otra para la resurrección. A ver. La película para la resurrección se llama La Resurrección de Cristo. Así se llama la película. Acá, sí, la vimos acá. La Resurrección de Cristo. Y la película para entender un poco la reencarnación se llama Orígenes. Uy, buenísima. Entonces, para que los oyentes, ya que tenemos un fin de semana y se viene la Semana Santa, aprovechemos para instruirnos un poco. No se llama Origen, que fue la que protagonizó No. este muchacho Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. No, esta se llama Orígenes. Orígenes. Tiene un ojo en la Plural. portada. Tiene un ojo claro. Muy bueno, muy científico, muy buena película. Eso es para entender el proceso de la reencarnación. Esa es una elegancia de película. Sí. Bueno, muchachos, nos despedimos, Juan. No, Jesús, perdón. Jesús, sí. Gracias, Neil, muy amable. Bueno, yo pues quería agradecerle la oportunidad de tener hacer esta diferenciación, ¿no? Que al final pues estos términos se enlazan entre sí. Se podría pensar de que tanto resurrección como reencarnación son diferentes, pero no, son diferentes enseñanzas que se dijeron en diferentes tiempos, pero que se enlazan, que se entienden de un modo distinto por la cultura y la filosofía oriental. Y decirle a nuestros oyentes que de igual forma seguir investigando sobre este tema para poder tener una certeza y ubicarse dentro de dónde estoy yo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora para poder alcanzar, digamos, lo que decían Tesalonicenses, esos que resucitarán en Cristo, ¿no? Bien, Salim. Sí, bueno, hay tantas cosas que tú lo decías muy bien, ¿no? Primero, no poseemos la verdad, y segundo, es muy difícil en 1 hora y media abarcar todo el tema. Hemos entregado lo que logramos investigar, lo que conocemos y sabemos, sin ser todo, ¿no? Invitar a que ustedes sigan profundizando, porque son 2 temas con una profundidad increíble, y sobre todo que pues en la visión de la mesa de trabajo logramos, siento yo, enlazar que son 2 leyes que no se oponen, sino que van tomadas de la mano, ¿no? Entender un poco cómo funcionan y alejados de todo dogma y filosofía que pues han querido fragmentarlas, ¿no? Y la una niega a la una y la otra niega a la otra. Sin embargo, entendimos desde la lógica de la lógica que son leyes del espíritu humano que están en el hombre y que hasta ahora no las hemos conducido a conciencia, simplemente ha quedado en el mito. Agradecerles por la sintonía y bueno, invitarlos a un próximo programa. Buenas noches para todos. Gracias, Salim. Bueno, nuestro invitado hoy acá, Jorge, ¿cómo te sentiste en el programa? Bueno, muy bien. La verdad, es un tema muy interesante y siempre he tomado algo como a colación. Siempre me he puesto como el ejemplo de que yo fui Jesús un tiempo. Entonces, en ese ejemplo, Que no te escucho un religioso. me doy cuenta de que bajo ese yugo, ese poder de esa cruz, cómo uno resucita hacia eso. Claro. Entonces es lo que a uno, digamos, le trae ese cuerpo luminoso que hablábamos ahorita. Cómo me salgo de esos poderes y soy una persona totalmente diferente. Entonces, en ese método de ejemplo he encontrado muchas respuestas, las cuales me han servido para mi propia vida personal. Excelente, Jorge. Bueno, las puertas abiertas, o mejor los micrófonos abiertos aquí en Descubriendo. Claro, claro. Bueno, amigos oyentes, como lo dijo Salim, como lo dijeron los compañeros, son 2 leyes, resurrección y reencarnación son 2 leyes propias del ser humano, unidas, no separadas, como lo hicieron los poderes que controlan la religión y el dogmatismo a nivel mundial. Nos han quitado con ellas 2 como leyes la posibilidad de recuperar lo que originalmente tenemos, la vida eterna. Y junto con la resurrección, la reencarnación y la vida eterna, entonces lograremos lo que espiritualmente somos, inmortales, la ley de la inmortalidad, de seres que fuimos creados bajo leyes de inmortalidad. No somos seres finitos, somos seres infinitos. Esa es nuestra esencia porque fuimos creados dentro de ella. Así que lo temporal o el dolor que nos esté causando lo temporal podrá ser aliviado
si entendemos que es un aprendizaje que nos permitirá seguir avanzando en ese camino de la vida eterna junto con la inmortalidad. Jenny Mesa nos saluda y nos dice, reportando sintonía. Brandon nos dice, hola, buenas noches desde Colombia, Medellín. Brandon, gracias. También nos escriben aquí en el WhatsApp Cristina Jaraba y nos dice, hola, en sintonía desde Sincelejo. Ya no está en Santa Marta, está en Sincelejo. También nos dice nuestro compañero, bueno, está larguito, nuestro compañero William, que nos saluda. También otro oyente nos dice, un enorme abrazo a la mesa de trabajo, excelente tema. Gracias por compartir o contribuir a través de sus investigaciones en la formación de nuestros espíritus y por ayudar a despertar mentes que deambulan somnolientas a la espera de este conocimiento. Oiga, qué reflexión tan interesante. Un abrazo para nuestros oyentes que están siempre muy, pero muy atentos. Que pasen una buena noche. Recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Nos vemos en la próxima. Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad. Bueno, invitar a nuestros oyentes, se nos olvidaba, a la película que estaremos inmediatamente transmitiéndoles, La Cabaña. Muy buena película para que se queden allí en sintonía, hagan play sobre el video en vivo y se ven la película La Cabaña. Hasta luego.